Ya hay bastante gente, así que vamos a ir largando. Hoy vamos a empezar ya a ver tema nuevo. Vamos a empezar la unidad 8. Recuerden que ustedes todavía tienen una semana más de estudio para el parcial. Con la profe creo que ya también han terminado de ver seguramente la unidad 7. Así que esta semana supongo que van a arrancar con la parte práctica de la 8. No se olviden que ustedes ahora en el tercer parcial, en realidad es un trabajo integrador, donde van a aplicar muchos de los contenidos que han visto durante todo el año, más esta parte que van a ver de muestreo, ¿no? Así que denle bastante importancia, con el cual estamos cerrando la materia. Antes de arrancar con la unidad 8, les aviso que le voy a subir una publicación que corresponde a la unidad 7 todavía. Es un modelo de probabilidad continuo que quedó pendiente, que es una distribución, si se quiere, fácil, así como vimos una distribución uniforme discreta. Recuerden que en los modelos discretos vimos la distribución uniforme discreta. Bueno, hay una distribución continua, uniforme continua, ¿sí? Es decir, una probabilidad uniforme, pero acá representada por áreas. Recuerden que acá trabajamos con áreas que representan una probabilidad. Así que le voy a subir una publicación más de esa unidad solita que quedó pendiente. En el apunte la deben tener, o sea que la deben haber visto. De cualquier manera, yo les subo una publicación con algún ejercicio de ejemplo. Recuerden que siempre tienen que saber bien la función de densidad, la media, la varianza de cada modelo. Entonces le voy a subir un ejemplo con eso. Y a lo mejor posiblemente con algún enlace de algún video como ejemplo también, ¿sí? Para que tengan. Cualquier duda, por supuesto, me preguntan, ¿no? Bueno, arrancamos con muestreo, unidad 8. Sigo admitiendo gente. Recuerden que ya hemos dicho reiteradas veces que en estadística o en las investigaciones normalmente no se trabaja con toda la población completa, generalmente por razones asociadas al tiempo, al costo, a las poblaciones de tipo destructiva que podamos tener. Es decir, si yo trabajo con toda la población, puedo destruir los elementos de la población. Entonces, por esas razones, normalmente se recurre a las muestras, y este término que se lo conoce como muestreo, ¿no? Es decir, es la forma o el procedimiento que se utiliza para seleccionar muestras. Es decir, ustedes van a trabajar con muestras y deben saber que hay diferentes técnicas, diferentes métodos para seleccionar muestras, ¿sí? Obviamente que para que la población esté representada en la muestra, esa muestra tiene que reunir las mismas características que reúne la población para que sea una muestra representativa. También les vuelvo a reiterar algunos conceptos que lo venimos ya diciendo desde el comienzo de la materia, ¿no? Recuerden que cuando las medidas descriptivas se obtenían de una población, a esas medidas descriptivas las llamábamos parámetros. Y los parámetros eran medidas constantes y valores únicos, verdaderos y únicos. Es decir, si yo estoy trabajando con toda la población, la verdadera media, que es la media poblacional, es una sola, es única. Si yo estoy trabajando con toda la población, la varianza poblacional es única, un valor único. Bueno, esos valores reciben el nombre de parámetros. En cambio, si yo estoy trabajando con una muestra, recuerden que esas medidas reciben el nombre de estadísticas o estadígrafos, y luego las conocimos como variables aleatorias, porque depende de la muestra seleccionada, el valor de esa medida puede ir cambiando. Por eso recibí el nombre de variable aleatoria. Recuerden el concepto de variable aleatoria, ¿sí? Que era un evento numérico que podía asumir diferentes valores de acuerdo a procesos aleatorios o procesos al azar. Entonces, si yo tomo una muestra, la media de la muestra me puede dar un valor, pero si cambio y tomo otra muestra, la media de la muestra me puede dar otro valor. Entonces, estas medidas que son muestrales, recuerden que eran variables aleatorias. Entonces, eso es para seguir reafirmando los conceptos, ¿no? Bueno, en esta unidad 8 hay dos grandes temas
A ver si hay alguna pregunta. Una pregunta por el chat. Sí, sí, lo que hice referencia recién lo voy a subir a la V. Sí, sí, lo voy a subir a la V como material de la unidad 7, ¿sí? Como material de la unidad 7 porque es un modelo continuo de la unidad 7, ¿sí? Eh, bueno, en esta unidad 8 vamos a ver dos grandes temas, ¿sí? Dos grandes temas. Uno de esos temas son los diferentes métodos para seleccionar muestras, como están viendo ustedes allí, ¿sí? O técnicas para seleccionar muestras, donde hay métodos que son métodos no probabilísticos y hay métodos probabilísticos, ¿sí? Como estarán viendo en el archivo, en la pantalla, yo allí les presento algunos de los no probabilísticos con algún pequeño concepto, con algún ejemplo, ¿sí? Estos son muestreos no probabilísticos. Y luego se va a hacer mucho hincapié en las técnicas probabilísticas. Ustedes van a ver 4 técnicas probabilísticas. Muestreo restricto aleatorio, una de las más usadas, un muestreo aleatorio simple. Van a ver muestreo estratificado, ¿sí? Como les estoy mostrando en las pantallas. Van a ver otro muestreo que se llama sistemático, otra técnica para seleccionar muestras. Y van a ver seguramente otra técnica de muestreo por conglomerados. Son 4 técnicas que hacen uso de las probabilidades, por eso se les conoce como técnicas probabilísticas. Bueno, este tema de técnica de selección de muestras, lo van a ver seguramente directamente con la profe, ¿sí? Entonces, yo le voy a dejar a la profe, seguramente en la clase que viene, ya van a ver directamente este tema con ella. Por supuesto que yo lo voy a subir publicación de este tema, se los voy a subir como siempre, pero la clase expositiva más el manejo de Infostat, algunas aplicaciones que tiene la Infostat para alguna de estas técnicas, la van a ver directamente con ella. Yo me voy a centrar hoy en el otro gran tema de la unidad, ¿sí? Que es el que vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo se distribuyen ciertas variables en el muestreo. Quiero pasar un poquito de pantalla, ¿sí? Acá vamos a concentrarnos nosotros. Entonces, esta es, digamos, otra de las grandes partes de la unidad 8. Distribuciones en el muestreo, distribuciones de muestreo. Recuerden que recién dijimos que muestreo era la forma en que se tomaban las muestras de una población, ¿no? Bueno, entonces vamos a trabajar con esas muestras y vamos a ver cómo se distribuyen algunas variables, más precisamente la media muestral. Al tema se lo conoce como distribución de la media muestral, ¿sí? Y también vamos a ver la distribución de la proporción muestral. Recuerden que ya hemos visto cómo también se puede distribuir esa variable llamada proporción muestral, ¿no? Vuelvo a reiterar también que ya es tema de parcial, ¿no? Cuando nosotros arrancamos la unidad 5, arrancamos viendo una variable aleatoria que llamábamos X. Esa variable significaba cantidad de éxitos cuando la variable era discreta, ¿no? Trabajamos con la cantidad de éxitos, eso significaba X. Y cuando encontrábamos todos los valores posibles de X y todas sus probabilidades, formábamos una tablita y a esa tablita la conocíamos como distribución de probabilidad de la variable X. Es decir, todos los valores posibles de X con todas sus probabilidades asociadas, ¿sí? Ustedes que se lo aplicaban el modelo binomial, un ejemplo, o el modelo hipergeométrico, y armábamos una tablita con todos los valores de X con todas sus probabilidades, ¿sí? Podíamos aplicar la función binomial, la función hipergeométrica, la función Poisson, o las tablas que ustedes ya manejan. Entonces, que quede claro que esa tablita que armaban con 2 columnas, en uno estaban los valores de la variable, en la otra estaban las probabilidades. Entonces decíamos que esa lista o esa tabla se la conocía como distribución de probabilidad de X. Bueno, acá vamos a hacer algo parecido, nada más que vamos a cambiar de variable. Nuestra variable no va a ser X, sino va a ser la media de la muestra. Entonces, cuando decimos la distribución de la media muestral, estamos haciendo referencia a que vamos a encontrar todos los valores posibles de X barra, o sea, de la media muestral,
con todas sus probabilidades asociadas. Entonces vamos a armar alguna tablita parecida, ¿no? De 2 columnas, con todos los valores de X barra, que sería nuestra nueva variable aleatoria en estudio, con sus respectivas probabilidades. Entonces a eso lo vamos a llamar distribución de la media muestral. Dentro de este tema hay un teorema importante, que tienen que conocerlo, que tienen que manejarlo, y se refiere al teorema del límite central. Fíjense en que esa formulita ustedes ya también la vieron seguramente cuando vimos normal. Recuerden que cuando nosotros vimos distribución normal, la variable aleatoria continua que estudiábamos la llamábamos X, que tenía una media y una desviación, ¿sí? Eso es cuando trabajamos el modelo normal general, digamos, ¿no? Distribución normal general, donde la variable es X, es una variable continua, que tenía una media mu y una desviación sigma. Pero ¿qué pasaba? Cuando nosotros teníamos que calcular probabilidades, dijimos que íbamos a usar el modelo normal estándar, o sea, la distribución normal estándar, que es la tabla que tienen ustedes, y por eso transformábamos X a Z. Recuerden cómo se transformaba una X a Z. La fórmula decía que Z iba a ser igual a X menos mu sobre sigma. O sea, esa era la fórmula para estandarizar, ¿no? La variable menos su media sobre su desviación. Ese sigma que nosotros habíamos visto era el sigma de X. Si se quiere, al sigma le podríamos haber agregado en aquel momento un subíndice que diga X, porque es la desviación de la variable en el estudio. Bueno, como acá la variable en el estudio no es X, sino X barra, bueno, fíjense que yo estoy adaptando esa fórmula Z a nuestra nueva variable. En el numerador queda lo mismo, queda la variable en el estudio, que ahora es X barra, menos su media, o sea, media poblacional. ¿Y qué es lo que iría en el denominador? En el denominador iría la desviación de X barra, porque mi nueva variable ahora es X barra. Y la desviación de X barra, fíjense que ahora en la página siguiente la tienen, la desviación de X barra, que la puedo llamar de esa manera, con un subíndice X barra, va a ser igual a la desviación estándar sobre raíz de n. O sea que puedo reemplazar esto en el denominador. En vez de poner desviación de X barra, pongo directamente desviación sobre raíz de n. Entonces, de esta manera, cuando la muestra es grande, yo podría aplicar este teorema para poder calcular probabilidades aplicando la distribución normal. Por supuesto que esto se hace con muestras grandes. Fíjense que ahí dice cuando n tiende a infinito, ¿sí? Y el denominador de z, como dice ahí claramente, también se lo conoce como error estándar de la media. O sea que decir desviación de X barra o error estándar de la media sería lo mismo, ¿no? Se lo conoce como la desviación sobre raíz de n. Bueno, fíjense que ahí tengo un ejemplo con números para que vean cómo aplicaríamos esto, ¿no? Fíjense que dice que cierta población de cajeros de un grupo bancario tiene un ingreso promedio de 80.000, o sea que eso sería mu, el ingreso promedio, con una desviación estándar de 8.000, o sea que eso sería sigma, 8.000 pesos. Dice, si seleccionamos una muestra de 30 cajeros, se supone que a partir de 30 ya estamos considerando muestra grande, pregunta cuál es la probabilidad de que sus ingresos promedios sean mayores a 85.000. O sea, en realidad me estaría preguntando en símbolos, en simbología, digamos, me estaría preguntando cuál es la probabilidad de que X barra sea mayor a 85.000. O sea, cuál es la probabilidad de que la media muestral, o sea, la media de esa muestra de 30 cajeros, ¿sí? La media muestral sea mayor a 85.000. ¿Cómo calculo esa probabilidad? Bueno, voy a tener que estandarizar la variable media muestral. ¿Cómo la estandarizamos? Restándole mu, fíjense que ahí hacemos 85.000 menos 80.000 sobre sigma dividido raíz de n. Entonces estoy transformando X barra a una variable z. Y una vez que la transformo a z, ustedes ya saben que se puede usar la tabla para calcular probabilidades. Entonces, en definitiva, buscar la probabilidad de que X barra sea mayor a 85.000 sería lo mismo que la probabilidad de que Z sea mayor a 3,42.
Entonces aplicamos normal y bueno, nos queda una probabilidad muy bajita, porque recuerden que cuando z valía 3 prácticamente, a la derecha de Z3 prácticamente había probabilidades muy pequeñitas, ¿no? Lo mismo que a la izquierda de -3, hay probabilidades muy pequeñitas. Recuerden que la distribución normal nos decía que entre -3 y 3 prácticamente estaba toda la distribución, ¿no? Bueno, esto sería una aplicación de este teorema central del límite a la hora de calcular probabilidades. Fíjese que hay en 2 puntitos, le resume lo que dice un poquito este teorema, ¿no? Dice que cuando la población es bastante grande y está normalmente distribuida, la distribución de probabilidad de la media muestral será normal. Y cuando la población no es normal, pero la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de la media también tendrá distribución normal, ¿sí? O sea que si la muestra es grande, recuerden lo que hemos dicho siempre, ¿no? Cuando la muestra es grande, prácticamente todas las distribuciones tienden a la simetría, tienden a normalizarse. Bueno, esto es lo que estamos haciendo ahora con esta nueva variable X barra. Entonces recuerden que a la hora de calcular una probabilidad pueden hacer uso de este teorema y seguir aplicando normal, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo se distribuye esta variable media muestral. Recuerden el título, dijimos distribución de la media muestral. Y eso dijimos que teníamos que encontrar todos los valores de X barra y todas sus probabilidades, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar las dos situaciones que se nos pueden presentar. Depende cómo sea el muestreo. Entonces vamos a empezar a analizar el muestreo con reposición. Recuerden que con reposición o muestreo con reemplazo significa lo mismo. Seguramente ya ustedes habrán visto esta sigla, una M, una C y una R, muestreo con reposición, muestreo con reemplazo. Y es el primer análisis que vamos a hacer respecto de esta distribución de la media muestral. Fíjense que cuando tenemos este tipo de muestreo con reposición, la cantidad de muestras posibles se la obtiene elevando el tamaño de la población al tamaño de la muestra, es decir, n poblacional elevado a n muestral. De esa forma vamos a obtener todas las muestras que se pueden obtener cuando el muestreo es con reposición. Es importante que manejen estos conceptos o estas formulitas, ¿no? Ya lo vamos a ver numéricamente eso, pero en este muestreo también vamos a verificar estas relaciones que están viendo ustedes. Fíjense que la primera relación dice que la esperanza de la media muestral, esta variable nueva que estamos estudiando ahora en esta unidad 8, la esperanza de la media muestral tiene que ser igual a la verdadera media, o sea, a la media poblacional, ¿sí? Esa es una primera relación que vamos a demostrar y tienen que conocer. Hay otra relación respecto a la varianza. Dice que la varianza de la media muestral debe ser igual a la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra. Segunda relación a demostrar, ¿sí? Simbólicamente aclaro que esa varianza de X barra, como dice allí, B corta X barra, también la pueden ver como una varianza con sigma, o sea, sigma al cuadrado, y un subíndice que diga X barra. Significaría lo mismo, varianza de X barra. ¿Está claro? Tercera relación. Fíjense que acá se lo he puesto con letra, ¿no? Desviación estándar de X barra, la desviación estándar de X barra, va a ser igual a la desviación sobre raíz de n. Bueno, esta última relación fue la que aplicamos en el denominador de z. Retrotraigo acá a la fórmula de z. Fíjense que hay en el denominador de z estamos usando esa relación. Estamos diciendo que la desviación de X barra es igual a la desviación poblacional sobre raíz de n. O sea, la tercera relación. Entonces, simbólicamente también la pueden expresar de esa manera, ¿no? Una D y una E, como que significa la desviación estándar, y le ponen la variable. O sea, que se sepa que es la desviación de X barra. Si ponen sigma, también pueden poner sigma, pero aclaren con un subíndice que es el sigma de X barra.
El sigma que tienen ustedes ahí arriba en el numerador no es el sigma de X-barra, es la desviación estándar poblacional, o sea, la desviación estándar de X, de la población, ¿sí? Bueno, aclaradas estas tres relaciones que vamos a demostrar, vamos a hacer un ejemplo numérico para ver cómo deberían trabajar en este tipo de situaciones. Seguramente los ejercicios que tienen en guía son parecidos. Y este tema teórico se lo explica con un ejemplo como el que vamos a ver ahora. Vamos a demostrar numéricamente estas tres relaciones. Entonces, en primera instancia planteo lo siguiente. Vamos a trabajar con una población pequeña. De cualquier manera, las relaciones se presentan. Fíjense que acá vamos a trabajar con una población de 4 clínicas, o sea, una población pequeña. Esas clínicas tienen 4 nombres, las vamos a llamar A, B, C y D para simplificar el tema. Y vamos a tomar muestras de tamaño 2. Fíjense que vamos a tomar también muestras chiquitas, de tamaño 2. O sea, para explicar el tema, suficiente. Pero bueno, las relaciones se dan con valores un poco más altos también en cuanto a tamaño de población y tamaño de muestra, ¿no? Bueno, acá la variable X significa cantidad de quirófanos que tiene cada clínica, ¿sí? Entonces, propone acá que la clínica A tiene un quirófano, la clínica 2, o la clínica B, perdón, tiene 2, la clínica C tiene 3 quirófanos y la clínica D tiene 4 quirófanos. O sea, damos valores simples, numeritos simples, ¿sí? Dijimos que la cantidad de muestras posibles que se podía tomar en muestreo con reposición estaba dado por n a la n. Bueno, fíjense que acá en este ejemplo tendríamos 16 muestras posibles. O sea, el tamaño de la población 4 elevado al tamaño de la muestra 2. Entonces, como es con reemplazo, vamos a tener 16 muestras posibles. Bueno, yo ahí en una tablita les he puesto en la primera columna las 16 muestras que se podrían dar. Imagínense ustedes, hagan de cuenta, a ver, para el experimento, hagan de cuenta que tienen una bolsita con 4 bolillas y que cada bolilla representa una clínica y yo voy a ir sacando con reemplazo. Por lo tanto, se podrían repetir las clínicas. Fíjense que hay una muestra que dice, salió la clínica A y salió la clínica A. Quiere decir que salió 2 veces la misma clínica. Estamos hablando de que estamos analizando muestreo con reposición, ¿no? Bueno, podría darse la muestra AB, la muestra AC, la muestra AD. Podría darse BA, BB, BC, BD y sucesivamente las otras clínicas, ¿no? C con A, C con B, C con C, C con D, o finalmente D con A, D con B, D con C, D con D. Es decir, si no son tantas las muestras posibles, bueno, recuerden lo que siempre hemos dicho, esto lo podrían haber armado rápidamente con algún diagrama tipo árbol, o con una tablita como les estoy mostrando ahora, ¿no? Con las 16 muestras posibles. Para que quede más claro, como a nosotros nos interesa analizar la variable media muestral, fíjense en que al lado le puse los valores que van a estar representados acá cuando sale cada muestra. Recuerden que la clínica A tenía un quirófano, la clínica B tenía 2, la clínica C tenía 3 y la clínica D tenía 4. Entonces yo en la columna de valores les puse los valores de los quirófanos de acuerdo a la clínica seleccionada. Y en la tercera columna le estoy poniendo el valor de la variable que nos está interesando estudiar a nosotros, que es la media de la muestra. Entonces allí les puse la media de cada muestra. ¿Cómo obtengo la media de cada muestra? Y tengo que analizar muestra por muestra. Entonces si yo voy a la primera muestra, la media muestral de la cantidad de quirófano va a ser 1. Si yo voy a la segunda muestra, donde uno tuvo un quirófano y la otra clínica tiene 2, obviamente que la cantidad promedio va a dar 1,5. Bueno, de esa manera voy calculando la media de cada una de las muestras. Entonces, esos serían los diferentes valores posibles de la variable. Recuerden que esta variable dijimos que es una variable aleatoria. ¿Y por qué es aleatoria? Porque puede asumir diferentes valores de acuerdo al azar.
y como las muestras generalmente son tomadas con muestras aleatorias, y bueno, la media puede ir cambiando de valores como lo están viendo ustedes. Nada nuevo para los conceptos que ya hemos visto, ¿no? Porque estos son conceptos que van a ser evaluados en el parcial, porque son conceptos que arrancamos viendo en la unidad 5, ¿no? De variable aleatoria. Bueno, entonces ahora a continuación sí le presento ya una tablita que sería la distribución de la media. La distribución de la media muestral, que dijimos que serían todos los valores posibles con sus respectivas probabilidades. Entonces, fíjense, el valor media muestral, ¿cuántas veces aparece en la tablita de arriba? Bueno, seguramente aparece una sola vez, o sea que la probabilidad de ocurrencia que la media valga 1, y seguramente va a ser 1 sobre 16. ¿Cuántas veces aparece que la media puede valer 1,5? Fíjense que en la tabla de arriba aparece 2 veces el resultado. Entonces, la probabilidad de que la media valga 1,5 va a ser 2 sobre 16. ¿Cuántas veces aparece el valor 2? Y el valor 2 aparece 3 veces. Por lo tanto, la media 2,5 tiene una probabilidad de ocurrencia de 3 en 16. Perdón, de valor 2 de media. ¿Cuál es la probabilidad de que la media valga 2,5? 4 en 16. Aparece 4 resultados posibles ahí arriba, ¿no? Y bueno, si se fijan luego, las probabilidades empiezan a descender de nuevo. O sea, la media 3 aparece 3 veces nomás. O sea que la probabilidad va a ser 3 en 16. La media 3,5 aparece 2 veces. O sea que la media va a ser la probabilidad va a ser 2 en 16. Y el valor 4 de media aparece una sola vez en la última muestra, ¿sí? Entonces la probabilidad va a ser 1 sobre 16. Entonces acabo de conformar la tablita o la lista que se la conoce como distribución de probabilidad de la media muestral, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, como te ha planteado, es simétrica, ¿sí? Me preguntan acá por chat si es simétrica. En este caso particular, como se podrá ver, es una distribución simétrica. Es decir, seguramente la media está justo ahí en el 2,5. Ahí está el punto más alto de las probabilidades. Y para arriba y para abajo tengo similares probabilidades. Por lo tanto, es simétrica, como me preguntaban acá por el chat, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a empezar a ver esas relaciones que habíamos hablado, ¿no? Profe, es un error de tipeo el 1 sobre 6. Sí, tiene razón. En el último resultado, me comí un 1 en el denominador. La probabilidad es 1 sobre 16. ¿Sí? Es un error de tipeo, correcto. ¿Sí? Para los que no están atentos, en el último valor de la tablita hay una probabilidad que dice 1 sobre 6, en realidad es 1 sobre 16. O sea, el valor 4 aparece una sola vez en 16 posibles. Recuerden que la sumatoria de las probabilidades le tiene que dar 1 si todas las probabilidades están bien precisas, ¿no? También recuerden eso, que la sumatoria tiene que coincidir con 1, si no, habría un error. Bueno, vamos a la esperanza. Nosotros en el capítulo 5 vimos una fórmula genérica de esperanza, que cuando la variable era x, recuerden que la fórmula genérica decía que la esperanza de x era igual a la sumatoria de x por sus probabilidades. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Pero ¿qué pasa? Para aplicar esa fórmula, siempre dijimos que había que tener la tabla completa con todos los valores de x y todas sus probabilidades. Bueno, fíjense que acá estamos aplicando la misma fórmula, nada más que cambia la variable. O sea, la estamos aplicando a la variable nueva que estamos estudiando, que es x barra. Entonces, la esperanza de x barra, por fórmula, sería la sumatoria de todos los x barras por sus probabilidades. O sea, todos los valores de x barra por sus probabilidades. Como tengo la tablita armada, la voy a poder calcular aplicando la fórmula. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer a eso. Entonces, se podría aplicar esa fórmula para calcular la esperanza de x barra. Para calcular la varianza de la media muestral, algo similar. Cuando nosotros vimos la varianza de x,
fórmula genérica, habíamos dicho que era la sumatoria de los x al cuadrado por sus probabilidades, menos el cuadrado de la esperanza de x. Bueno, fíjense que estamos aplicando la misma fórmula aplicada a la nueva variable media muestral. Entonces, la varianza de la media muestral nos va a quedar sumatoria de las medias muestrales al cuadrado por sus probabilidades menos el cuadrado de la esperanza de la media muestral. Entonces, aplicando la fórmula, la podríamos obtener la varianza. Como tenemos la tablita de arriba, podríamos aplicar la fórmula tranquilamente. Por supuesto que seguramente le agregaríamos columnas a esas tablas para los cálculos auxiliares, como siempre hemos hecho. Y por último, las desviaciones estándar de X barra. Y bueno, ustedes ya saben que es la raíz cuadrada de la varianza. O sea que una vez que calcularon la varianza de X barra, le sacan la raíz cuadrada y obtenemos las desviaciones estándar de X barra. Bueno, esas tres formulitas, que son similares a las que supimos ver en el capítulo 5, la estamos aplicando ahora para esta variable, y ahí vemos un ejemplo, ¿no? Fíjense, a la tabla que veníamos haciendo del ejemplo primario, arriba, le agregué las dos columnas auxiliares de cálculo. Ahí continúa el error, aviso que continúa el error de tipeo, ¿sí? O sea, se trasladó el error en el último valor, X barra 4, continúa ese error de tipeo, y recuerden que ahí iba 1 sobre 16, ¿no? Bueno, fíjense que en la tercera columna estoy haciendo los productos que nosotros necesitamos para calcular la esperanza. O sea, necesito cada X barra multiplicado por su probabilidad. Es por eso que hacemos 1 por 1, 16, o sea, multiplicamos los valores de las dos primeras columnas, ¿no? Multiplicamos los valores de las dos primeras columnas y obtenemos los valores en esa tercera columna, cuya sumatoria va a ser la esperanza. Fíjense que la sumatoria da exactamente 2,5, y como la distribución era simétrica, recuerden que dijimos que la media seguramente iba a estar justo al medio, ¿no? 2,5. Recuerden que la esperanza es una media, ¿no? Es una media de la variable aleatoria. En este caso nos da por fórmula 2,5. Vamos a la varianza. Si aplico la fórmula, obviamente que agrego esa cuarta columna como cálculos auxiliares. Necesitamos los valores de las medias muestrales al cuadrado por sus probabilidades. Eso lo requiere la primera parte de la fórmula de varianza. Necesito el sumatorio de esos productos. Entonces vamos multiplicando. ¿Qué valores multiplicamos para armar la cuarta columna? Multiplicamos los valores de la tercera columna de vuelta por la primera. Entonces voy a obtener ahora las medias muestrales al cuadrado por sus probabilidades, ¿sí? Entonces de allí salen esos valores, ¿no? O sea que 1,16 lo vuelvo a multiplicar por 1, me queda 1,16. A 3 sobre 16 lo multiplico por 1,5, me va a quedar 4,5 sobre 16. En realidad lo que hacemos para mayor simplicidad es multiplicar el numerador solo por el valor de X barra y luego lo dividimos por 16, ¿no? Queda más fácil. O sea, 6 por 2, 12, me quedaría 12 sobre 16. 10 por 2,5 me queda 25 sobre 16. 9 por 3 me quedaría 27 en 16. 7 por 3,5 me quedaría 24,5 en 16. Y 4 por 4 me queda 16 en 16. Entonces esa sumatoria me va a dar la primera parte de la fórmula de varianza. Como verán, da 6,875. Luego le restamos el cuadrado de la esperanza, ¿sí? Y llega a un resultado final de 0,625, ¿sí? Le sacamos la raíz cuadrada y llegamos a 0,79, es decir, que hemos llegado a obtener la esperanza, la varianza de la media y las desviaciones estándar aplicando las fórmulas. Para poder aplicar las fórmulas necesito la distribución de la media, es decir, todos los valores de X barra y todas sus probabilidades. Y para saber esto necesito conocer todas las muestras posibles, que fue lo que hicimos en un principio, ¿sí? Entonces, esto sería un ejemplo o un ejercicio o un caso, digamos, de distribución de la media cuando estamos analizando el muestreo con reposición.
ahora sí vamos a demostrar que se cumplen las tres relaciones que anunciábamos antes, ¿no? Fíjense que acá continúo con el mismo ejemplo. Y ahora sí demostramos esas tres relaciones, las verificamos en realidad, ¿no? De acuerdo a los datos con los que venimos trabajando, recuerden que la verdadera media llamada mu, es una sola y se la obtiene sumando los valores de x en la población. En nuestro ejemplo, el tamaño de la población era 4 y los valores de x, que eran la cantidad de quirófanos en cada clínica, recuerden que eran 1, 2, 3 y 4. Entonces, si yo sumo los valores de x y lo divido por 4, llego a un promedio de 2,5. Es decir, la verdadera media llamada mu, que sabemos que es un parámetro, vale 2,5. Entonces, la primera relación que tienen a la izquierda, en la parte inferior de este cuadro, decía que la esperanza de x barra debía ser igual a mu. Bueno, lo acabamos de comprobar. La esperanza de x barra por fórmula nos dio 2,5 y coincide con el valor de mu. O sea que la primera relación estamos viendo que es cierta. Se verifica. ¿Qué decía la segunda relación? La segunda relación decía que la varianza de la media debía ser igual a la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra. Bueno, la varianza de la media, aplicando la fórmula de acá arriba, llegamos a que era 0,625. 0,625. Ahora, si aplico la relación, obviamente que llego al mismo resultado. La varianza poblacional, fíjense que la acabo de calcular ahí arriba. ¿Cómo se calcula una varianza poblacional? Sumando los x al cuadrado, dividiendo por el tamaño de la población y le resto la media poblacional al cuadrado. Bueno, aplicando una fórmula de varianza poblacional, nos había dado que esa varianza era 1,25. Entonces, si a 1,25 lo divido por el tamaño de la muestra, que es 2, llego a ese resultado de varianza de x barra, que es 0,625. Entonces, que quede claro que la fórmula de esperanza de x barra, la varianza de x barra, la aplicamos arriba, ¿no? Cuando teníamos toda la tabla. Acá lo que estamos observando son relaciones que se verifican y que tienen que conocer. Y al último tienen la tercera relación, que decía que la desviación estándar de x barra debía coincidir con la desviación poblacional sobre raíz de eta. Bueno, si a la varianza de x barra por fórmula habíamos llegado que era 0,625, al aplicarle la raíz nos había dado 0,79. Eso nos había hecho por fórmula acá en el paso anterior, ¿no? Desviación estándar 0,79. Bueno, fíjense en que cumple la relación. La desviación poblacional es 1,11, lo tienen calculado ahí arriba, sobre raíz de 2, obviamente que con mucha precisión llego al resultado de 0,79. Entonces ahí le estoy demostrando que las tres relaciones que hay entre esta estadística x barra y sus respectivos parámetros se cumplen, son estas que tienen allí, y esto se da cuando el muestreo es con reposición, ¿sí? Entonces, acabamos de analizar un caso completo de muestreo con reposición de la distribución de la media muestral. ¿Preguntas? ¿Algo para revisar hasta acá? ¿Se entendió? ¿Están claros cómo obtenemos los valores, cómo se demuestran esas igualdades, esas relaciones? ¿Queda claro? A ver, espero si hay alguna pregunta en el chat o por audio. No aparecen preguntas, ¿o sí? A ver. Bueno, parece que está entendido, que vamos bien. Bueno, fíjense que va bastante simple dentro de todo esta unidad, porque van a ver que es muy parecido todo lo que vamos a ver, ¿sí? O sea, si han entendido bien este primer procedimiento, seguramente no van a tener demasiado problema con lo que sigue.
O sea, espero. Me gustaría recalcarle el tema de saber calcular una esperanza aplicando fórmula y saber aplicar una relación, ¿no? Esto ya también lo vimos cuando vimos los diferentes modelos de probabilidad. Recuerden que cuando yo decía la esperanza de X se calculaba con fórmula como sumatoria de X por sus probabilidades. Eso lo vimos en el capítulo 5. Pero después en el capítulo 6 vimos modelos y, por ejemplo, de acuerdo al modelo, dijimos que la esperanza de X podía ser N por P. Eso más que una fórmula era una relación, ¿no? O sea, N por P. Entonces acá pasa algo parecido, ¿no? La fórmula de la esperanza de X barra es sumatoria de X barras por sus probabilidades. Obviamente que para poder calcularla con la fórmula tengo que tener la distribución de probabilidad completa. O sea, todos los valores de X barra y todas sus probabilidades. En caso de no tenerla, bueno, podría aplicar una relación. En este caso tiene que conseguir que tiene que ser igual a mu, o sea, a la media poblacional. Y así sucesivamente la varianza y la desviación. Bueno, ahora vamos a analizar el otro tipo de muestreo. Muestreo sin reposición. O sea, seguimos con la media de la muestra, pero para el muestreo sin reposición. Bueno, fíjense que la cantidad de muestras posibles ahora cambia. Van a ser menos, porque no repongo. Es decir, sin reposición o sin reemplazo. No repongo. Es como que del bolillero saco una y no la repongo. Entonces, obviamente, cambia el espacio muestral, cambia la cantidad de muestras posibles. ¿Cómo se obtienen la cantidad de muestras posibles? Con un combinatorio del tamaño de la población en el tamaño de la muestra. Combinatorio de n en n. De esa forma, obtengo ahora la cantidad de muestras posibles. Y como hicimos antes, seguramente se dan ciertas relaciones en este muestreo con respecto a la media muestral. Fíjense en que la primera relación se sigue cumpliendo. Es decir, la esperanza de la media muestral sigue siendo igual a mu, más allá de cómo sea el muestreo. Sea con reposición o sea sin reposición, esta primera relación se sigue cumpliendo. Ya lo vamos a demostrar. ¿Qué cambia? Cambia la segunda relación y la tercera. Fíjense en que en la segunda relación, cuando el muestreo es sin reposición, le agregamos el factor de corrección. Ahora me quedaría varianza poblacional sobre tamaño de muestra, pero multiplicada por el factor de corrección que ustedes ya supieron aplicar en distribución hipergeométrica, ¿no? O sea, el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población menos 1. Entonces tienen que tener en cuenta ahora ese factor de corrección. Entonces la varianza de X barra, sacada por fórmula, seguramente no va a coincidir con la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra. Va a haber que agregarle este factor, y ahí sí seguramente va a coincidir. Por último, la desviación de X barra pasa lo mismo. Antes, en el otro muestreo, era igual a la desviación poblacional sobre raíz de n. En este muestreo le agregamos la raíz del factor de corrección. O sea, le agregamos la raíz de n menos n sobre n menos 1. Entonces estas otras tres relaciones también tienen que conocerlas, ¿no? De acuerdo al muestreo, se van a dar unas u otras. Deben conocerlas. Vamos al ejemplo numérico para que lo veamos. Seguimos con el mismo ejemplo, por supuesto, para no cambiar y que quede entendido, ¿no? Seguimos con las mismas clínicas, nada más que ahora se trata de muestreo sin reposición. Entonces, si es sin reposición, hay ciertas muestras que ya no se pueden dar. Por ejemplo, no se puede dar la muestra AA. Fíjense que la muestra AA ya no se podría dar. Y si se dio la muestra AB, tampoco se podría dar la muestra BA, porque estamos hablando que es sin reposición. Entonces, al aplicar el combinatorio, observo que van a quedar 6 muestras posibles, y en la tablita les puse cuáles son las 6 muestras posibles, ¿sí? Entonces, se podrían dar esas 6 muestras únicamente en este ejemplo, ¿no?
Recuerden cómo se calcula un combinatorio. Ustedes ya saben calcular un combinatorio. Recuerden que se trabaja con factoriales, ¿no? O sea, el factorial de 4 en el numerador, y en el denominador iba el factorial de 2, o sea, el factorial del otro numerito, multiplicado por la diferencia de los dos numeritos factoriales. O sea que en realidad me queda factorial de 4 arriba, y en el denominador me queda factorial de 2 multiplicado por el factorial de 2. ¿Sí? Seguramente van a llegar a 6. Recuerden que también hay software que tienen la función, como el Excel, tiene la función combinatorio. Entonces, más allá de que usen un software, tienen que saberlo calcular manualmente. En la calculadora también tenían funciones que devolvían los combinatorios, ¿no? Bueno, el muestreo sin reposición, entonces tengamos en cuenta que la cantidad de muestras posibles está dado por este combinatorio. Entonces, si este va a ser mi nuevo espacio muestral, digamos, van a ser las nuevas muestras posibles, obviamente que la media muestral cambia de valores, o ya no asume los mismos valores que antes. Entonces analizo muestra por muestra, como hicimos antes, y veo cuáles son los posibles valores de X barra. Bien, fíjense en que se presenta el valor 1,5. Ese valor se puede presentar una sola vez, por lo tanto la probabilidad va a ser 1 sobre 6, como están viendo en la tablita de abajo. La media muestral asume el valor 2, o sea, puede asumir el valor 2 cuando sale la clínica A y la clínica C. Ese valor aparece una sola vez, por lo tanto la probabilidad también va a ser 1 sobre 6. El valor 2,5 puede aparecer dos veces, fíjense en que puede aparecer dos veces en la clínica AD y en la clínica BC. Entonces la media muestral 2,5 tiene una probabilidad de 2 sobre 6. El valor 3 puede aparecer una sola vez y el valor 3,5 puede aparecer una sola vez. Entonces conformamos la distribución de la media con sus valores posibles y sus probabilidades. Entonces tendríamos una nueva distribución de la media según nuestro ejemplo, en este caso que el muestreo es sin reposición. ¿Se entendió hasta acá cómo se armaron las muestras y cómo se obtuvieron los valores y las probabilidades? ¿Vamos bien? Siguiendo con el cálculo de esperanza, y varianzas y desviaciones estándar, aplicando fórmulas, repetimos las fórmulas. Y seguramente, acá en el nuevo ejemplo, como siempre, como hicimos antes, agregamos una tercera columna y agregamos una cuarta columna para esos cálculos auxiliares, ¿no? Como verán, al agregar la tercera columna, puedo obtener la esperanza por fórmula, hago el sumatorio de esos productos, y confirmamos que la esperanza sigue dando 2,5. Recuerden que mu1 había dado 2,5, o sea que la primera relación era cierta, ¿no? En cuanto a la varianza, por supuesto que agrego esa cuarta columna para cálculos auxiliares, agregamos esa cuarta columna, llegamos a una varianza de 0,41. Recuerden que la cuarta columna no me daba la varianza, la sumatoria de esa cuarta columna. La cuarta columna lo que me daba era la primera parte de la fórmula de varianza, ¿no? Nos daba un sumatorio de los valores de la variable al cuadrado por sus probabilidades, pero luego había que restarle el cuadrado de la esperanza, ¿no? Bueno, aplicando fórmulas llegamos a esos valores de varianza y de desviaciones. Y ahora vamos a ver si se cumplen las relaciones, ¿no? Por supuesto, de más estaría de decirlo, pero recuerden que los valores poblacionales dijimos que son únicos, o sea que no tendrían que volver a calcular los valores poblacionales. La población es una sola y los parámetros, media poblacional, varianza poblacional y desviación estándar poblacional, no cambian. Lo que van a cambiar son los valores que dependen de la muestra. Entonces, como esos valores eran poblacionales, mu sigue valiendo 2,5, la varianza de población sigue valiendo 1,25
y la desviación de la población sigue valiendo 1,11. Como verán, la primera relación se sigue verificando, la esperanza de X barra nos dio 2,5, o sea, coincide con la verdadera media que es mu, o sea, se verifica la primera relación en ambos tipos de muestreo. Cambia la segunda relación. La segunda relación, fíjense en que la varianza de la media, si volvemos al primer ejemplo, cuando era con reposición, la varianza de la media nos había dado 0,625. Fíjense que por fórmula nos había dado 0,625 la varianza de la media. Bueno, fíjense que ahora en este muestreo la varianza de la media nos da 0,41. Nos da otro valor. Quiere decir que esa segunda relación no se cumpliría. Por eso es que le agregamos el factor de corrección, y agregando el factor de corrección sí se cumple. La varianza poblacional sobre n multiplicado por el factor de corrección sí me va a dar 0,41. Si ustedes hicieran los cálculos y esos cálculos estuvieran exactos, seguramente la igualdad se cumple. Entonces la relación se verifica. Lo mismo pasaría con la desviación. La desviación estándar ahora nos da 0,645 si yo aplicara la fórmula. Bueno, si aplico la relación a la relación anterior que decía la desviación poblacional sobre raíz de n, le agregamos la raíz del factor de corrección, ¿no? Agregándole la raíz del factor de corrección, sí se verifica la igualdad. Entonces, con este cuadro de abajo estamos verificando las tres relaciones que se verifican para la media muestral con sus respectivos parámetros mu y varianza, ¿no? Cuando el muestreo es sin reposición. Entonces, dado este nuevo ejemplo, estamos terminando de ver la distribución de la media muestral. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto la variable media muestral, cómo se distribuye en este muestreo, en el muestreo con reposición y en el muestreo sin reposición. Y recuerden que también al comienzo vimos ese famoso teorema central del límite, que aplicado a la media muestral nos permite calcular probabilidades usando la distribución normal estándar, ¿no? O sea que esta variable media muestral la podíamos transformar en una z y calculábamos probabilidades de que la media muestral sea mayor a un valor, sea menor a un valor o esté entre ciertos valores, ¿sí? Con la aplicación de la normal estándar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Se entiende? Bueno, parece que está entendido el tema. Entonces ahora vamos a ver la distribución de otra variable que ustedes ya conocen y que se llama proporción muestral. Recuerden que ese P con un sombrerete lo habíamos llamado que significaba proporción muestral de éxitos, ¿no? Recuerden que cuando vimos binomial, cuando vimos hipergeométrica, capítulo 6, vimos esta variable y dijimos que esta variable tenía distribución binomial cuando el muestreo era con reposición y tenía distribución hipergeométrica cuando el muestreo era sin reposición, pero en aquel entonces trabajábamos siempre con muestras pequeñas, ¿sí? Muestras pequeñas. Esta variable, cuando las muestras son grandes, también tiene distribución normal, que es una extensión del teorema central del límite. Así como X barra tiene distribución normal cuando la muestra es grande, bueno, esta variable proporción muestral también tiene distribución normal cuando la muestra es grande. Y yo creo que ya les subí en algún momento algún ejemplo de la aplicación de esta variable con normal también, ¿no? Supimos en alguna diapositiva o en alguno de los archivitos que subí, había ejemplos de esta variable proporción con normal, como hacemos con normal. Bueno, fíjense en que la formulita que están viendo acá
es como transformo, como estandarizo la variable proporción muestral a z, como la transformo en z. Fíjense en que la estructura es la misma estructura que venimos manejando siempre. La variable menos su parámetro sobre la desviación de la variable. Acá la desviación es, acá la variable es proporción muestral, el parámetro sería P, o sea, la proporción poblacional, por eso es lo que va en el numerador, la variable menos su parámetro, que sería proporción poblacional, y en el denominador iría la desviación de P, o sea, la desviación de la variable, desviación de P. Y sabemos que esa desviación de P es lo mismo que decir la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Entonces en el denominador hemos reemplazado por esa relación. Entonces con esa formulita, que sería una aplicación del teorema central del límite a esta variable P, bueno, yo puedo transformar y calcular probabilidades. Fíjense en un ejemplo, ¿no? Dice, en una población de mujeres, el 90% de quienes comienzan su tercer trimestre de embarazo han tenido algún cuidado prenatal. O sea, nos están dando como dato ese P poblacional, ¿no? O sea, esa proporción poblacional. Si se extrae de esta población una muestra de 200 mujeres, fíjense que se está tomando una muestra grande, pregunta o se quiere saber cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra de mujeres que han tenido algún cuidado prenatal sea menor que 0,85. Bueno, en símbolos está puesto ahí abajo, ¿no? La probabilidad de que la proporción muestral sea menor o igual a 0,85. Eso es lo que tengo que obtener. ¿Cómo voy a calcular esa probabilidad? Bueno, si la muestra es grande, yo sé que la proporción muestral tiene distribución normal, entonces puedo transformarla en una z, como la estamos haciendo allá arriba, ¿no? Fíjense que a z llego en el numerador haciendo 0,85 menos 0,90, o sea, la variable P muestral, que es lo que me preguntan, 0,85, menos el valor poblacional de P, que es 0,90, y en el denominador usamos P por Q sobre N, ¿sí? Al usar esa relación, llego a ese valor de Z de menos 2,36, entonces ya puedo ir a la tabla normal y buscar la probabilidad que hay a la izquierda de menos 2,36. Recuerden que buscar la probabilidad de que la proporción sea menor o igual a 0,85 va a ser lo mismo que buscar la probabilidad de que Z sea menor a menos 2,36. Eso lo van a poder sacar de la tabla y por supuesto que seguramente va a ser una probabilidad muy pequeña porque es lo que hay a la izquierda de un valor negativo 2,36. Es una probabilidad pequeña seguramente. Bueno, verifiquen luego ustedes si realmente está bien el resultado, que aparentemente es 0,009, ¿no? Bueno, eso sería cómo calculo una probabilidad aplicando normal con esta variable proporción muestral. Lo que vamos a ver ahora es cómo se distribuye la proporción muestral de acuerdo al muestreo. Lo mismo que hicimos recién con X barra, lo vamos a hacer con la proporción de la muestra y vamos a arrancar con el muestreo con reposición. Arrancamos con el muestreo con reposición. Recuerden que cuando el muestreo era con reposición, la cantidad de muestras posible estaba dado por n a la n, ¿sí? Y se van a presentar ciertas relaciones. Se van a presentar, las deben conocer y las deben saber verificar. Primera relación. La primera relación dice que la esperanza de la proporción muestral de éxitos, recuerden que el nombre completo es proporción muestral de éxitos, tiene que coincidir con la proporción poblacional de éxitos. O sea, la esperanza de P nos va a dar igual a P. Eso es lo que dice la primera relación. Segunda relación. La varianza de la proporción muestral de éxitos va a ser igual a P por su complemento sobre N. Eso dice la segunda relación. Estamos hablando de muestreo con reposición, recuerda. Tercera relación.
La desviación de la proporción muestral va a ser igual a la raíz de P por Q, o P por su complemento, dividido el tamaño de la muestra. Son tres relaciones. Y recuerden también que dije, más allá de la simbología que yo estoy usando, varianza de P y desviación estándar de P, que lo estoy usando con letra, digamos, para que quede claro que la B es de varianza y la D significa desviación estándar. Ustedes por allí en alguna otra bibliografía lo pueden ver, la varianza con un sigma al cuadrado y el subíndice P muestral, y la desviación estándar también la pueden ver como sigma solo y el subíndice P muestral, ¿no? ¿Está claro? Bueno, esas tres relaciones las vamos a verificar como antes hicimos con la media. Por eso dije que si entendían bien la primera parte, no deberían tener grandes problemas con esta parte. Estamos usando otra variable, nada más. Entonces vamos al ejemplo actual, que tenemos una pequeña población de 4 estudiantes, llamados A, B, C y D, los 4 estudiantes. Se pretende tomar muestras de tamaño 2 y se analiza la cantidad de estudiantes que estudiaron para el examen. Fíjense que acá estamos hablando de proporción muestral de éxitos, por lo tanto tenemos que saber a qué se considera éxito. Bueno, fíjense que acá nos dice que el estudiante A no estudió, el estudiante B no estudió, el C estudió y el D estudió, ¿sí? Entonces acá interesa estudiar aparentemente los éxitos, más que todo la proporción de éxitos, ¿no? Entonces, de acuerdo al muestreo con reposición, presentamos en la tabla lo mismo que hicimos antes. ¿Cuántas son las muestras posibles? Bueno, vamos a tener 16 muestras posibles. Y ahí ponemos las 16 muestras, ¿sí? El estudiante A con el estudiante A, el estudiante A con el estudiante B, el estudiante A con el estudiante C. Bueno, lo mismo que hicimos con las clínicas, lo hacemos ahora con los estudiantes. Van a ser las 16 muestras posibles. Y al lado, ¿qué es lo que puse? Bueno, recuerden que antes habíamos puesto los valores de las medias muestrales, porque es lo que interesaba estudiar. Bueno, ahora interesa estudiar la proporción muestral de éxito, o sea, los valores de P en cada muestra. Recuerden que la proporción muestral de éxito se calcula como X sobre N. Fíjense que hay en el recuadro, en la parte de abajo, tienen la formulita que dice proporción muestral va a ser igual a la cantidad de éxito X sobre el tamaño de la muestra. Entonces, esa formulita es la que ustedes tienen que aplicar en cada muestra. De ahí vamos a sacar esos valores de P. Fíjense que en la primera muestra yo puse que P vale 0. ¿Por qué puse que vale 0 P? Porque el estudiante A, recuerden que dice que no estudió. Entonces, no se está dando ningún éxito en esa muestra. Entonces tengo 0 éxito en 2 posibles. De esa manera obtuve ese primer 0. En la segunda muestra también P vale 0, porque en ninguno de los dos será el caso de éxito. Recuerden que el estudiante A no estudió y el B tampoco estudió. Entonces ninguno de los dos cumple la condición de éxito. Ahora, si yo tomo la muestra 3, la muestra AC, fíjense que la tercera muestra, el valor de proporción ya cambia, es 0,5. ¿De dónde saco ese valor 0,5? Y bueno, tendría que hacer 1 sobre 2. ¿Por qué 1 sobre 2? Porque en esta muestra, uno de los dos cumple la condición de éxito. El alumno C, aparentemente, cumple la condición de éxito. Entonces, la proporción muestral de éxito en esa muestra va a valer 0,5, es decir, 1 sobre 2. Entonces, así tenemos que ir sacando todos los valores de P. Tenemos que analizar muestra por muestra, como supimos hacer con X barra. Nada más que acá es con proporción muestral. Y recuerden que la proporción muestral significaba la cantidad de éxito en el tamaño de la muestra. Fíjense, si yo tomo la muestra BC, un ejemplo, ¿no? Si tomo la muestra BC, pasa lo mismo que recién. Uno de los dos cumple la condición de éxito, por lo tanto P vale 0,5. Ahora, si yo tomo la muestra DA,
tomo la muestra DA, no, perdón, DA no, CD, la muestra CD, ¿sí? Fíjense que ahí el valor de P vale 1. ¿Por qué? Porque en la muestra tomada los dos están cumpliendo la condición de éxito. Entonces 2 sobre 2 me va a quedar un P de 1. ¿Sí? Bueno, muestra por muestra tendrán que ir viendo qué valores puede asumir P. Entonces, en la tabla de abajo que muestro a continuación, estoy armando la distribución de la proporción muestral de éxito, es decir, todos los valores posibles de P y todas sus probabilidades. Entonces ahí ya vemos que P0 puede aparecer, o sea, el valor de proporción muestral 0 puede aparecer 4 veces, por lo tanto la probabilidad es 4 sobre 16. La proporción muestral 0,5 puede aparecer 8 veces. Si volvemos a la tablita de arriba van a ver que aparece muchas veces ese valor. Aparece 8 veces en 16. Y el P1 aparece 4 veces en 16. Entonces acabo de conformar lo que se llama distribución de la proporción muestral de éxitos, ¿sí? Cuando trabajamos con muestras de tamaño 2, en la guía de ejercicios prácticos posiblemente también tengan ejercicios con muestras pequeñas de este tipo, ejercicios de este tema. Fíjense en que si la muestra es tamaño 2, los valores de P seguramente siempre van a ser esos tres. O van a ser 0, o va a ser 0,5, o va a ser 1. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos va a cumplir la condición de éxito. En ese caso P va a valer 0. Uno de los dos va a cumplir la condición de éxito. En ese caso P va a valer 0,5. O los dos van a cumplir la condición de éxito. En ese caso P va a valer 1. Ahora, ¿qué pasa si yo le diera un tamaño de muestra 3? Si yo le diera un tamaño de muestra 3, podrían aparecer otros valores de P. Por ejemplo, 0,33, donde uno de los tres cumple la condición de éxito. Podría aparecer P0,66, donde dos de los tres cumplan la condición de éxito, ¿sí? Entonces, no quiere decir que P siempre valga 0, 0,5 y 1. Eso generalmente va a suceder cuando el tamaño de muestra es 2. Pero si tengo otros tamaños de muestra, P puede tener otros valores. Cuidado, ¿no? ¿Está claro la situación? ¿Se entiende? ¿O no se entendió? Bueno, vamos ahora a cómo se calcularía por fórmula la esperanza de la proporción muestral de éxito. Bueno, con la fórmula genérica que hemos aplicado siempre, sumamos los valores de la variable por sus probabilidades. Bueno, acá tendremos que sumar los valores de proporciones muestrales de éxitos multiplicados por sus probabilidades. Y en la varianza pasaría algo similar. La fórmula genérica decía que había que sumar los productos entre la variable al cuadrado por sus probabilidades y había que restarle el cuadrado de la esperanza de la variable. Bueno, es lo que estamos haciendo en la fórmula que tienen a la vista, ¿no? Sumatorio de proporciones muestrales al cuadrado por sus probabilidades y le restamos el cuadrado de la esperanza de la proporción muestral. Y por último, las desviaciones estándar, bueno, sabemos que va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, al aplicar la varianza por fórmula, obtenemos las desviaciones estándar aplicándole la raíz cuadrada. Fíjense que en la tablita, en el ejemplo, le agrego las columnas auxiliares de cálculo, o sea, a la columna de P y de probabilidad de P, le agrego la columna auxiliar para calcular la esperanza, o sea, los productos de las probabilidades por sus valores de la variable. Entonces multiplicamos de nuevo los valores de la primera columna por la segunda columna y obtenemos esa nueva tercera columna, cuya sumatoria me da la esperanza. Fíjense que la esperanza da 0,5. Entonces la acabo de calcular aplicando la fórmula. Sumatorio de proporciones por sus probabilidades. La varianza, ¿qué pasa? Si aplico la fórmula, necesito la cuarta columna que están viendo para cálculos auxiliares.
Entonces multiplicamos los valores de la tercera columna por la primera de nuevo y obtenemos esa nueva cuarta columna, donde los valores van a ser 0, 2 sobre 16, 4 sobre 16, cuyo sumatorio sería 6 sobre 16. Eso resuelto me daría 0,375, pero recuerden que esa columna me da la primera parte de la fórmula de varianza. Debo restarle todavía el cuadrado de la esperanza, entonces el resultado final de la varianza de P va a ser 0,125. Si a eso le aplico la raíz cuadrada, obtengo la desviación estándar, que sería 0,3535. Bueno, hemos calculado esperanza, varianza y desviación de la proporción muestral de éxito a partir de la distribución de probabilidad de P. O sea, teniendo la distribución de P, aplico fórmulas y obtengo esas medidas, ¿no? Esos valores. Bueno, fíjense que ahora vamos a verificar las relaciones, ¿sí? Las relaciones que vimos al principio, ¿no? Dijimos que la esperanza de la proporción muestral debía ser igual a la proporción poblacional. Bueno, fíjense que la proporción poblacional sabemos que es 0,5. Recuerden que la proporción poblacional, o sea, P mayúscula, significan los éxitos en la población. En esa población de estudiantes tengo 2 éxitos en 4. Entonces, como verán, la proporción poblacional es 0,5. Entonces, está verificada la primera relación. Se cumple que la esperanza de P me tiene que dar igual a P grande, digamos, a P mayúscula, ¿no? Se verifica. Vamos a la segunda relación. La segunda relación decía que la varianza de la proporción muestral tiene que coincidir con P multiplicado por su complemento sobre el tamaño de la muestra. Bueno, recuerden que la varianza de P, o sea, de P muestral, por fórmula nos había dado 0,125. Bueno, fíjense en que a la derecha la relación dice que debería ser igual a 0,5 por su complemento dividido tamaño de 2. Como verán, la relación se cumple. O sea que la segunda relación es cierta, ¿sí? P por Q sobre N. Tercera relación. La desviación estándar de la proporción muestral nos había dado 0,35 por fórmula. Bueno, a la derecha tienen la relación que debería cumplir. Debería ser igual a la raíz de P por Q sobre N. Bueno, si hacemos la raíz de P por Q sobre N, seguramente con precisión llegaríamos a 0,35. Entonces estas tres relaciones que están viendo se cumplen cuando el muestreo es con reposición. Con reposición. Y fíjense que la última relación que dice desviación de proporción muestral igual a raíz de P por su complemento sobre N, es lo que estamos aplicando cuando arrancamos y dijimos que se podía extender el teorema central del límite y calcular Z. Fíjense que en el denominador estamos usando esa tercera relación, porque recuerdo que en el denominador debería ir la desviación de P muestral, o sea, la desviación de la proporción muestral, que sabemos que por relación es lo mismo que poner la raíz de P por Q sobre N. ¿Está claro? Bueno, estas tres relaciones las acabamos de ver para el muestreo con reposición, y para terminar veríamos el caso sin reposición. Como siempre, cantidad de muestras posibles va a estar dado por el combinatorio ahora, se reducen. ¿Y cuáles son las tres nuevas relaciones? Bueno, la primera se mantiene, la esperanza de P tiene que seguir dando igual a P. Cambian las otras dos, por supuesto, donde se agrega el factor de corrección. Fíjense que la varianza de P ahora va a ser P por su complemento sobre N, pero le vamos a agregar el factor de corrección N menos N sobre N menos 1. Y en el caso de la desviación estándar, a la relación anterior que vimos cuando era con reposición, le vamos a agregar la raíz del factor de corrección, ¿sí? Entonces son tres nuevas relaciones, ¿no?
obviamente que la primera se mantiene y las otras dos cambian si le agrega el factor y la raíz del factor. Numéricamente, obviamente que cambia el espacio muestral, digamos, cambia la cantidad de muestras posibles. Al ser sin reposición, me van a quedar 6 muestras posibles. Hay muestras que ya no se pueden dar. Por lo tanto, van a cambiar los valores de P. En realidad los valores de P siguen siendo los mismos, 0, 0, 5 y 1. Cambian la cantidad de veces que aparece ese valor, ¿sí? Fíjense que el valor 0 ya aparece una sola vez, porque ese valor se puede dar en una sola muestra, en la primera muestra. El valor 0,5 aparece 4 veces, en esas 4 muestras, y el valor 1 aparece una sola vez en la última muestra. Recuerden que estos valores siempre los tenemos que ir calculando muestra por muestra, ¿no? Así como la media muestral. Muestra por muestra tenemos que ir viendo cada valor posible. De esa manera podemos armar la tablita luego, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hicimos ahora? Armar la tabla con la distribución de la proporción muestral, es decir, los valores posibles de P, 0, 0, 5 y 1, con sus respectivas probabilidades, en este caso 1 sobre 6, 4 sobre 6 y 1 sobre 6. Recuerden que cambia el espacio, ¿no? Ya no tenemos 16 muestras posibles, sino que tenemos 6 muestras posibles. Entonces, al armar la distribución de P, como siempre, podemos calcular la esperanza de P, la varianza de P y la desviación de P aplicando la fórmula genérica. ¿Sí? Esa fórmula genérica, recuerden que se puede aplicar ya sea con reposición o sin reposición el muestreo. La fórmula genérica la puedo aplicar, pero para poder aplicarla, recuerden que tienen que tener la tablita completa, si no, no la van a poder aplicar. Bueno, ahí está aplicada. Le agregamos las columnas auxiliares de cálculo para obtener la esperanza. Fíjense que la esperanza no vuelve a dar 0,5, quiere decir que la primera relación se sigue cumpliendo. La esperanza de P sigue siendo igual a 0,05, perdón. Recuerden que el P mayúsculo, o sea, la proporción poblacional, eso no va a cambiar nunca, porque estamos hablando de que ese valor es único y constante en la población, ¿sí? Yo lo que estoy trabajando acá son con muestras, o sea que el valor poblacional no me cambia. Sigue siendo 0,5. Sí cambian la segunda y la tercera relación, recuerden. La varianza de P ahora nos da 0,08. Antes nos daba 0,08. A ver, si volvemos para atrás, en el otro muestreo, fíjense que nos había dado 0,125. Eso nos había dado la varianza de P antes, cuando era con reposición. Ahora, si el sin reposición, nos cambió el valor. Nos da 0,08. Entonces, para cumplir con la relación, le agregamos el factor de relación, de corrección, perdón, factor de corrección, n menos n sobre n menos 1. Entonces ahí sí se verifica que la varianza de P, 0,08, va a coincidir con P por el complemento de P sobre el tamaño de la muestra por el factor de corrección n menos n sobre n menos 1. Ahora sí, esa relación se verifica. Y con la tercera relación parecería lo mismo, ¿no? La desviación estándar de P nos da 0,28 ahora. Antes nos daba otro valor. Ahora nos da 0,28. ¿Y cómo llegamos a ese valor por relación? Bueno, haciendo la raíz de P por su complemento sobre el tamaño de la muestra multiplicado por la raíz del factor de corrección. De esa manera coincidiría el valor 0,28. Entonces, con esto estamos terminando también la distribución de la proporción muestral de éxitos. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo para repetir? Algo de P, distribución de P, muestreo con reposición, sin reposición, relaciones, fórmulas. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Espero ver si hay alguien que quiera preguntar algo. Bueno, aparentemente se entiende el tema, me alegro. Por lo menos no veo ninguna pregunta.
Profe, me preguntan, ¿va a subir los PDF anteriores? ¿A qué se refiere con los PDF anteriores? Y ya está subido las unidades anteriores. O sea, a ver, los alumnos que están siguiendo las clases en línea y, y los alumnos que están siguiendo la unidad virtual Moodle deberían estar viendo todas las publicaciones. Acá algún alumno dice que no le aparece. Está todo subido las publicaciones. Usted tiene que, ojo que usted tiene que pertenecer, porque a ver, a las clases en línea a veces entra gente que no es del curso, ¿sí? Yo no he limitado eso, no lo he limitado. Entonces por ahí hay gente que no es del curso. Ahora, para entrar a la unidad virtual, ustedes están matriculados en el grupo 2K1. O sea que si no están matriculados en ese grupo, no van a ver las publicaciones del 2K1. Todos aquellos que se han matriculado con el grupo 2K1 seguramente no deberían tener ningún problema para ver, no deberían tener ningún problema para ver las publicaciones. Los alumnos del curso 2K1 en su gran mayoría dicen que están viendo todo. No sé por qué ese alumno particularmente no lo estaría viendo. Verifique. Yo estoy subiendo todo. Si hay algún otro alumno que me dice que no ha visto la publicación, me avisa, pero yo estoy subiendo todo. Estoy subiendo la publicación en diapositiva, estoy subiendo ejercicios de ejemplo, y si hay algún enlace con algún video interesante, también se lo estoy subiendo, ¿sí? Lo que le dije hoy, que le voy a subir una publicación que quedó pendiente de la unidad 7, que trata la distribución uniforme continua, que eso sí no se lo subí, se lo voy a subir seguramente en el transcurso de esta semana, ¿sí? El resto debería estar todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió en general? ¿Sí? Sí, profe. A ver, más preguntas. Sí, está subido hasta la unidad 7, porque para subir la unidad 8 espero la clase en línea. O sea, una vez que di la clase en línea, subo lo de la unidad 8, ¿sí? Generalmente no lo subo antes. Si lo subo antes, se van a poner a leer y por ahí no entienden demasiado. Entonces lo subo, prefiero dar la clase y después subirlo, ¿sí? O sea que hoy seguramente subiré lo de la unidad 8. A ver, una aclaración, porque por ahí no se entiende o no la razonan ustedes con este tema de la esperanza, ¿no? A ver, voy a volver a la variable media muestral. Variable media muestral. Bueno, recuerden que, a ver, tomando este ejemplo que hemos venido analizando, la verdadera media, que sería mu, o sea, la media poblacional, valía 2,5, en este ejemplo que estamos analizando, ¿no? 2,5. Ese valor, recuerden que recibe el nombre de parámetro, o sea, un valor único y constante. Si yo estoy trabajando con toda la población, la verdadera media es una sola, ¿sí? Bueno, eso sería 2,5 en este caso. Ahora, las medias muestrales, por concepto, ustedes ya saben que son variables aleatorias. Y como tal, pueden asumir diferentes valores. ¿De qué van a depender esos valores? Del azar. Y si la muestra que yo tomo depende del azar, obviamente que los valores de las medias muestrales también van a depender del azar. Entonces, como verán en este mismo ejemplo, las medias muestrales pueden tomar diferentes valores. Fíjense en que puede tomar el valor 1, el valor 1,5, el valor 2, el valor 2,5, el valor 3, el valor 3,5,
Bueno, si era con reposición, podía asumir el valor 4, creo, si no me equivoco. A ver, sí, podía darse el valor 4, podía darse el valor 1. O sea, la media muestral puede asumir diferentes valores. Y la verdadera media, solamente un solo valor. En este ejemplo, 2,5. ¿Qué no estás queriendo decir la esperanza de la media? La esperanza de la media no está queriendo decir, bien, si bien la media de la muestra puede diferir de mu, porque la media de la muestra cuando vale 1, difiere de mu que vale 2,5. Cuando de la media de la muestra vale 1,5, difiere de mu que vale 2,5. Es decir, puede diferir la media de la muestra respecto de mu. Nos puede dar diferentes valores respecto a mu. Pero esto no está diciendo que si yo tomo todas las muestras posibles, eso va a estar dado por n a la n, o por el combinatorio, de acuerdo a cómo sea el muestreo. Si tomara todas las muestras posibles, el promedio de esas medias muestrales sí tiene que coincidir con mu. Eso no está queriendo decir la esperanza. Es decir, no se olviden que la esperanza es un promedio de la variable aleatoria. Entonces, si tomo todos los valores posibles de la media muestral, el valor promedio de esos valores posibles se llama esperanza de la media y sí tiene que coincidir con mu. ¿Está claro la relación entonces? ¿Se entiende un poco más? O sea, un valor de media muestral no necesariamente va a coincidir con mu, ¿sí? Es más, generalmente va a diferir. Pero si tomo todas las muestras posibles, el valor promedio de esas medias muestrales sí tiene que coincidir con mu. Bueno, eso es lo que no quiere decir la relación que dice que la esperanza de la media tiene que dar igual a mu. Lo mismo pasa con la esperanza de la proporción, tiene que dar igual a P. ¿Se entiende esa relación? ¿Queda más claro a la hora de interpretarlo? Sí, profe. Bien, si se entendió, con este tema estaríamos terminando la parte que yo hoy iba a dar de capítulo 8. Recuerden que dije que voy a dejar que la profe de la parte de técnica de selección de muestras, ¿sí? Entonces la otra gran parte de la unidad seguramente la van a ver directamente con la profe. De cualquier manera, yo voy a subir material de ambos temas, o sea, voy a subir material de las dos unidades completas. Trataré de subir, como siempre, conceptual, más algún ejemplo, o si hay algún video por ahí para ver. ¿Está claro? Si no hay preguntas, estarían liberados por la clase de hoy. Yo tengo una pregunta, pero no de lo que acabamos de ver, eso quedó claro. Sí, Es de la unidad 4, sí. Estaba revisando mis notas con esto de que tenemos el parcial ahora pronto y tengo anotado que cuando estábamos viendo la teoría de la probabilidad subjetiva o personalista, que es la que se basa en la confianza del individuo, en la certeza de la proposición y demás, la habíamos comparado con la teoría de la frecuencia relativa, que se basa en las repeticiones, las frecuencias y y que más es más que nada la que usa la ciencia, ¿no? Porque está más cercana a lo que pasa en la vida real y a los eventos y cómo se desenvuelven esos eventos. Pero en el libro, revisando eso, dice que es al revés, que la que más se usa es la última, la de, ¿cómo se llama? La subjetiva, porque es la que más se acerca al método científico. Entonces le quería preguntar por eso, por esa comparación. ¿En qué libro sale esa última afirmación? En el nuestro de cátedra, profe, el de la profesora Rowadi. Bueno, si quiere se lo leo tal cual está escrito. A ver, léamelo. Bueno, dice, además, mientras que los frecuentistas consideran que la probabilidad de un suceso o hecho es siempre una constante que se aproxima repitiendo el proceso, para los subjetivistas la probabilidad de un suceso puede y debe variar en función de la nueva información recibida respecto del suceso, manera de proceder que se ajusta más al método científico. Sí, o sea, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque en realidad el método científico
se basa en la experimentación, en las repeticiones, Claro. en la reiterada frecuencia. Después, obviamente que lo otro es subjetivo. Entonces, el subjetivo, obviamente que puede usar esa información relativa. La puede usar como no. Pero yo me tengo que basar en la ciencia, en lo que está pasando en la experimentación, en los casos reales. ¿Sí? Yo después, como el subjetivo es algo personal, yo puedo, digamos, darle no solamente más probabilidad a un evento u otro en base a la intuición o a la confianza, o también utilizar esa información que me da la frecuencia, ¿sí? Pero de por sí, digamos, la ciencia y el método científico se basa más en las experimentaciones, en las repeticiones, por lo tanto, en las frecuencias, o en las frecuencias relativas, según la teoría de las frecuencias relativas. Eh, puede ser puede ser algún error en la apreciación en ese último enunciado, en esa última parte, ¿sí? Que no esté muy claro. Digamos, de los tres métodos, todos se aplican y todos son válidos, ¿sí? Pero en general se dice que el de la frecuencia relativa es el que más se presenta en los estudios científicos, porque si vos te fijas en los estudios, por ejemplo, con el tema de la pandemia, con el tema de la salud, es decir, se estudian casos, se estudian muchas repeticiones, y en base a eso están las probabilidades, ¿sí? O sea que no coincido tanto con esa última afirmación. Perfecto. Sí, El apunte, a ver, el apunte es un apunte de cátedra hecho por la contadora Ruadi, ¿sí? Una profesora que nosotros hemos tenido por muchos años, ha sido nuestra jefe de cátedra, eh, lamentablemente falleció hace unos años, y ese apunte se mantuvo durante mucho tiempo. Seguramente ese apunte ha sido recolección de información de otros libros, de otros apuntes, y que no está exento de que haya algún error. O sea, no es la Biblia de la estadística. Se lo aclaro, ¿está claro? Entonces, no deja de ser un apunte de la cátedra. Obviamente que como apunte de la cátedra es el oficial, ¿sí? Pero puede tener algunos errores y en algunas cosas puedo no coincidir, ¿sí? Yo particularmente creo que en general de las tres teorías, ¿sí? El método científico, la más aplicable es la teoría de la frecuencia relativa. No quiere decir que no pueda aplicar la otra, ¿sí? Obviamente se pueden aplicar. También todo depende de la información, no solamente de la intuición o la confianza, sino de la información que es lo que uno cuenta. Uno puede tener cierta información que te dice, bueno, con la información que tengo puedo hacer una aplicación del método subjetivo. ¿Está claro? sí, está claro. Gracias, profe. Bueno, si hay alguna otra duda, escucho.